Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Idea UFRO, el Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Víctor, gusto de verte y saludarte. Igualmente, Roberto. Estoy en esta segunda edición de nuestro podcast con un tremendo invitado. Nos acompaña en esta oportunidad Roberto Musso. Roberto, me cuesta presentarte un poco porque tu trayectoria es cuantiosa. Voy a hacer una selección de algunas cosas interesantes sobre tu currículum, Roberto, y ahí, si tú quieres, me puedes ayudar a complementar. Pero, bueno, destaco sobre todo la hiperactividad de Roberto. Ahí nos contará si está diagnosticado o no, pero es un tipo que se mueve mucho, un tipo que empezó a muy temprana edad con el emprendimiento, la innovación, en particular en el ámbito de la tecnología. Actualmente Roberto es presidente de Dijevo, un grupo que opera en más de 15 países en Latinoamérica. Él es fundador o cofundador en más de 30 startups, incluyendo 3 exits muy significativos. Me voy a detener en eso, a ver si quieres comentar un poquito sobre esas 3 medallitas, Roberto, a ver. Bueno, la verdad es que he tenido suerte porque me ha tocado emprender desde el año 97, donde probablemente algunos de ustedes eran todavía niños, pero en esa primera experiencia de emprendimiento del 97, que me tocó crear una empresa que se llamaba STI, de Soluciones Tecnológicas Integradas, hacíamos internet y lo hicimos para muchos bancos en Chile y para muchas de las .com que hoy día varias existen todavía, por ejemplo un Laborum o Previred o Árticos, te fijas, todo eso desarrollamos y esa empresa fue adquirida el año 2000 por Soluciona, que era un brazo de consultoría de Unión Fenosa, la española Unión Fenosa. Entonces, la verdad es que tuvimos mucha suerte, como te digo, y ese fue nuestro primer exit. Ni siquiera sabíamos lo que era exit, ni entrepreneurship, ni nada de estos No conceptos se que hoy día están hablaban muy esos de moda. temas todavía, o no con No se esas hablaban palabras. todavía. El año 2000 tuvimos suerte porque además fue la explosión de la burbuja.com y Claro. nosotros pudimos hacer el exit antes. Luego, como quedamos con algún financiamiento y con ganas de emprender, porque cuando uno emprende y le va bien, cree que es dueño del mundo, desarrollamos muchas empresas, la verdad. Y el año 2004, 2005 construimos otra, creamos otra que se llamó Axonaxis, que se dedicaba a... Era como una plataforma, de las plataformas que conocemos hoy día, pero operaba web services, es decir, empresas le compraban servicios web, información a través de servicios web, por ejemplo un banco, para evaluar el crédito de uno de sus clientes, y otras empresas proveían servicios web. Entonces nosotros éramos el hub intermedio. Esa empresa fue adquirida en el 2010 por Equifax, una multinacional norteamericana. Así es que tuvimos un buen éxito ahí. Y a partir de ese momento tuvimos varios exits, pero ya más chiquititos, salvo uno en el que a mí me tocó participar ya no como founder, sino que como inversionista ángel, que fue el caso de Solar Chile, que fue adquirido por First Solar hace poco tiempo. Entonces fue muy interesante porque se trató esta Ya, vez de energía solar, así que ya acumulamos harta experiencia. no tan relacionado o centralizado en el software en esa oportunidad. Exactamente, entonces, pero sí en materia de emprendimiento, entonces por eso la Claro contamos que como sí. una de las cosas interesantes. No, genial. Oye, Roberto, y bueno, leo acá también que fuiste premiado como emprendedora Boni. Cuéntanos un poquito de ese premio. Entendemos que destaca, ¿no es cierto?, tu trayectoria y particularmente por lo innovador que ha sido tu carrera. Sí, la verdad es que a mí me vio bien de sorpresa. Yo estaba en Europa en ese momento, estaba haciendo unos proyectos, que se iba haciendo una investigación, me acuerdo, en Eslovaquia, porque siempre que estaba metido en emprendimiento, me ha interesado entender cómo es esto de emprender, pero en países parecidos a nosotros, ¿cierto? En países parecidos a los latinoamericanos. Y en Europa hay varios y nos llevan algo de adelanto. Entonces yo estaba en Eslovaquia y de Ujú. repente me llama alguien y me dice, oiga, usted se ganó, Roberto, sí, se ganó un premio a Boni a la trayectoria en innovación. Y como lo primero que uno piensa en estos casos, esto debe ser una broma, es una pitanza, evidentemente, entonces Claro, el cuento del no, tío debe ser. estoy en Europa, estoy en Eslovaquia, y ¿cómo se te ocurre llevarme más? No, no, Estoy no, esperando que te dijeran, haga un depósito aquí para asegurar la entrega del premio, ¿no? es en serio, me decía, no, pero bueno, ya no me tomo el pelo, porque en realidad soy guau. Entonces, finalmente como que no pesqué mucho, pero como podía ser cierto, dije, ok, ya, mira, cuéntame de qué se trata por correo y ahí vemos cómo lo hacemos. Y al rato me llama la Alejandra Mustakis,
que es muy amiga mía, que está muy involucrada con esto, me dice, oye Roberto, mira, si la llamada fue en serio, la verdad es que te nominamos y ganaste el premio en la trayectoria en innovación, y este es muy importante porque es el 10º año. Avoni cumple 10 años y queríamos... Esto fue en 2016, ¿no? 2016, claro. Entonces, bueno, era verdad. Y esto, por lo que me explicaron, se refería a quien había tenido una trayectoria larga. Y claro, como yo llevaba mucho tiempo emprendiendo, había desarrollado algunos exits, bueno, tuvieron la amabilidad de ponerme ahí como parte de los nominados, y finalmente me eligieron, y fue, la verdad, un gran honor. ¿Se colabora harto entre los premiados Avoni? ¿Existe una red ahí o no? Yo diría que menos de lo que debería ser, pero la verdad es que es un buen momento porque te da exposición y eventualmente tú desarrollas, no sé, la capacidad de comunicarte con otra gente que normalmente no te habrías comunicado, y es muy interesante, ¿te fijas? Son redes que hay que trabajarla en el fondo. Claro, hay que trabajarla, y yo creo que es una muy buena iniciativa, y en mi caso, además de que es muy satisfactorio, claro, ha sido interesante porque ha abierto algunas puertas, pero probablemente yo venía haciendo gran parte de eso también, ¿te fijas? Entonces, sí, yo creo que es todo bueno, todo optimista, y hay que trabajarlo, como bien tú dices. Claro, o sea, hay que invertir para cosechar. Roberto, vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, quiero que conversemos también sobre la última noticia, me imagino que te enteraste del éxito de Corner Shop, ¿no es cierto? Me gustaría conocer ahí tu opinión, pero antes de cerrar esta primera sección, ¿no es cierto? Me interesaría saber, ¿tú mantienes un contacto con tus empresas exitadas? Aquellas empresas de las que ya, ¿no es cierto?, formalmente, digamos, tú saliste, yo me imagino que algo de ellas guarda en tu corazón, no sé. No, la verdad que no, porque lo que pasa cuando uno hace mira, es que depende de la situación del éxito. Cuando tú le vendes tu empresa en la que trabajaste a alguien, si eres parte del equipo ejecutivo, probablemente durante algunos años sí estás trabajando en esa empresa, porque la verdad es que cuando... Puede que te lo exijan incluso. Claro, te lo exigen, porque cuando una empresa mayor compra un startup, lo que quiere en realidad como parte del activo que adquiere es el equipo. Entonces es una obligación que el equipo se mantenga, y de hecho parte de lo que se llama el earn-out, parte de lo que queda pendiente de pago, está sujeto a que efectivamente se mantenga ese equipo. Entonces cuando tú vendes una empresa tienes que quedar. Ahora, cuando tú eres parte del equipo fundador, pero no eres ejecutivo, como en el caso de Axon Axis, claro, te mantienes un par de años muy contactado porque estás velando por tus intereses y porque quieres que la empresa ande bien, pero después te empiezas a alejar. Y cuando eres simplemente un inversionista, no. Se produce un éxito y tú te despides simplemente. Entonces, ahora, obviamente, siempre uno mantiene una relación con aquellos ejecutivos que forman parte de las empresas grandes que compran, y eso es permanente. Siempre nos juntamos y buscamos nuevas oportunidades, pero esencialmente... Pero a nivel operativo, directivo o estratégico, te desenchufas después de un tiempo, ¿no es cierto? Claro, pero como tienes esas vinculaciones y depende mucho del caso particular, tú prolongas esa relación, y como ya hubo una experiencia conjunta buena, puedes seguir explorando si hay más experiencias conjuntas buenas, que es un poco lo que nos ha pasado con Equifax a lo largo del tiempo. Siempre estamos conversando del desarrollo de nuevos negocios juntos. Emprendedor, director, fundador, inversionista. O sea, no creo que te quepan tantos sombreros, Roberto. Defínete a ti mismo hoy en día, tú, ¿con qué sombrero estás más cómodo? ¿Con qué labores tú disfrutas más? Mira, la verdad es que de todos esos, claro, uno toma un rol, sobre todo cuando yo me ha tocado ser parte de la formación de este ecosistema junto con mis socios, ¿cierto? Entonces, este ecosistema, que todavía está adolescente, ha dado mucho espacio para que los que tenemos un poco más de experiencia participemos en todos sus estamentos. Pero si yo tuviera que definirme, a mí me interesa ser emprendedor. De hecho, nosotros decidimos no ser fondo de inversión, porque no nos movía ser fondo de inversión. Lo que realmente nos mueve es crear empresas tecnológicas nuevas, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que queremos hacer, y cuando uno es inversionista probablemente tiene un rol estratégico muy interesante, pero no participa en rigor de la creación. Y lo que a mí me gusta es la creación, el descubrimiento de la oportunidad, el desarrollo de una solución tecnológica. Finalmente soy ingeniero de formación de background, soy ingeniero en ciencia de la computación, soy ingeniero electrónico con mención en sistemas digitales,
que hoy día se llamaría ciencia de la computación, pero probablemente la mejor forma de usar ese background es a través de la formación de empresas, sobre todo diría que todas las empresas van a ser digitales. Cuéntanos un poquito de Digeo, ¿no es cierto? Ahí tú tienes las veces de una, no sé si llamarle company builder o una especie de aceleradora, has desarrollado un ecosistema en torno a tu trayectoria. Cuéntanos un poquito ahí cómo es esa tribu. Sí, la verdad es que un poco al revés de lo que a lo mejor tú conoces, porque con nosotros nos hemos vinculado desde el ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Pero en rigor Digeo surge en algún momento en el 2005, 2006, en el que teníamos una serie de empresas formadas y operando. O sea, estábamos operando empresas, 3 o 4, por ejemplo, formábamos 2 o 3 cada año, algunas no nos iba bien, otras sí. Y un amigo, Mario Ibañez, al que le mando un saludo, me dice, oye, tiene un problema acá porque estás operando empresas que tienen distinto nombre, entonces no se produce la sinergia cuando una de estas empresas va a un cliente grande, a un banco, por ejemplo, y luego va a la otra, nadie sabe que son parte de lo mismo. Tienes razón tú. Estaba Deberíamos ponerle faltando un paraguas el común. holding, ¿no? Claro, O deberíamos algo así. ponerle un paraguas común y decidimos, atendiendo a que todas estas empresas tienen un ADN digital, crear el grupo Digeo, que Digeo significa Digital Evolution. ¿Te fijas? Entonces creamos un grupo de empresas que en el fondo esencialmente reúne a todas las empresas que nosotros fuimos formando. Y luego se empezaron a agregar otras a las que apoyábamos, pero básicamente son empresas que nosotros hemos formado. Y como ya empezaron a ser múltiples empresas, 14 empresas, se organizaron en divisiones. Hoy día tenemos una división de servicios para empresas que proveemos, en su momento entregamos servicios en Internet, luego servicios móviles y hoy día mucha inteligencia artificial. Tenemos una división de GeoLife de servicios para personas que opera varias marcas a lo largo de Latinoamérica. Operamos en 14 países. Y una de las divisiones es la que tú conoces, es una incubadora, porque ya que sabemos emprender, la formalizamos esa actividad en una incubadora y por eso surge Digeo Ventures hace alrededor de 7 años. Qué genial. Sí, tal como menciona Roberto, nos conocemos hace ya varios años. Acá desde la Araucanía, ¿no es cierto? Trabajando con la Universidad de la Frontera, con su incubadora y su Instituto de Innovación y Emprendimiento, nos ha tocado conectar en varias oportunidades. Me acuerdo la primera vez en alguna charla relacionada con el libro El Valle de la Muerte. Cuéntanos un poquito cómo ves tú esta herencia que le dejaste un poco al ecosistema, ¿no es cierto? Que junto con el viaje del emprendedor o The Startup Journey ha establecido, yo diría, algunos cánones incluso, y tal vez no solo a nivel nacional, ¿eh? Se ve que algunas entidades públicas, ¿no es cierto?, agencias de fomento de otros países de Latinoamérica también se han alineado un poco con esta estructura que tú propones, con esta viaje literalmente. ¿Cómo posicionas estos recursos, estos activos que tú generaste hoy día en tu ecosistema, Roberto? Mira, lo que pasa es que, como todas las personas, en mi caso también, tengo inquietudes que son de corte social, ¿te fijas? Entonces, si hay gente que va a construir casas o ponerle techo a casas, como un techo para Chile, por ejemplo, en su momento, y hay otra gente que sale a colaborar con quienes no tienen dónde vivir y les lleva almuerzo. Bueno, yo no podía hacer eso porque tenía obligaciones empresariales que en el fondo no me lo permitían, ¿te fijas? Pero lo que yo sí descubrí que podía hacer era ayudarle a la gente que quería emprender a emprender. Encontré ahí una beta de desarrollo que a mí me interesa muchísimo porque creo que el emprendimiento realmente es una tremenda oportunidad de movilidad social. ¿Te fijas? Emprendimiento a todo nivel, en la base de la pirámide social o en la parte más alta de la pirámide social. Ahora, eso empecé a hacerlo individualmente con distintos emprendedores hasta que me di cuenta que ese trabajo individual tenía muy poco impacto. O sea, si bien a un emprendedor al que yo le ayudaba le servía, probablemente no estaba provocando un impacto masivo, que es algo que a mí me interesaba hacer. Yeah. Cuando descubrimos que el 90% de los proyectos emprendedores fracasaban en ese tiempo, hace 7 años, 8 años, nos abocamos a la tarea de evitar que fracasaran, de ayudarles a todos los emprendedores chilenos en principio a que no fracasaran, proveyéndoles una metodología de emprendimiento apta para el desarrollo de empresas en países emergentes. ¿Te fijas? Entonces,
empezamos a trabajar mucho eso, hicimos Cosa que no investigación. había, ¿no es cierto? Literatura sobre emprendimiento había mucho, ¿no es cierto? Teoría de negocio, estrategia de negocio, etcétera. Pero lo que tú acabas de mencionar tiene un corte bien específico que es para países emergentes. O sea, pensaste tú en los ecosistemas de Latinoamérica principalmente, ¿no es cierto? Claro, porque lo que me interesaba a mí en ese tiempo era ayudarle a nuestra gente, a la gente de Chile y por extensión a la gente de Latinoamérica, que yo encuentro que somos todos bien parecidos. Entonces, efectivamente, como tú dices, empezó hace 20 años a haber alguna literatura respecto a emprendimiento, pero toda venía desde los países desarrollados, desde Silicon Claro. Valley, San Francisco, un poco de Europa. Con otra Y nosotros, infraestructura, otra mentalidad, otra otro historia. contexto, otro contexto, claro, un contexto probablemente mucho más rico, mucho más enfocado en financiamiento, con venture capital, con mucho más capital para invertir. Y nosotros no teníamos todo eso. Entonces la teoría fue, oye, si esto funciona de cierta forma en Estados Unidos, en realidad no deberíamos pretender que funcione de la misma forma en Latinoamérica. Entonces desarrollamos una metodología que se llamó originalmente La Solución para el Valle de la Muerte, con un libro que escribimos con un amigo, Germán Echecopar, que él tiene toda la componente académica porque es doctor en economía. Entonces yo solo tenía la teoría, nos juntamos y mezclamos, perdón, yo solo tenía la Tremendo práctica. complemento, tremendo complemento. Claro, él hizo la academia, yo hice la práctica y escribimos El Valle de la Muerte hace años. Y luego, a ¿Y has decir pensado verdad, tú, perdón, Roberto, tú en esos años pensabas el nivel de profundidad que iba a alcanzar este libro en el fondo que hoy día, no quiero decir Biblia, pero se utiliza para la estructuración de las políticas de inversión, por lo menos en el área de innovación y emprendimiento, como una estructura base? ¿Tú lo previste así? Dime la verdad. no, para nada, nada, para nada. O sea, lo que nosotros queríamos hacer, insisto, veníamos de ayudarle a algunos emprendedores, a 5 o 10 emprendedores al año, y decíamos, esto deberíamos hacerlo con más gente, ¿cierto? Piensa que antes no había el alcance de Internet que tiene Internet hoy día, estábamos mucho más emergentes. A mí me tocó ser director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Adolfo Ibáñez alrededor del año 2004, cuando no teníamos ninguna forma de provocar mayor impacto. Entonces, además, yo tenía unas ganas de escribir un libro porque encontraba que escribir un libro era dejar efectivamente algo, así que le propuse a Germán que escribiéramos un libro que nos costó muchísimo tiempo y finalmente salió El Valle de la Muerte como una forma de aumentar el impacto, nada más, en vez de ayudarle simplemente a 5 emprendedores, ayudarle a más, a los que leyeran el libro. Y empezamos a ver que luego venía una agencia importante como Corfo en Chile que podía apoyar el emprendimiento y empezamos a colaborar con Corfo. Entonces, de ahí surge el siguiente capítulo de esta aventura en metodología emprendedora, que es el viaje del emprendedor, que originalmente yo le puse The Startup Journey, ¿te fijas? Entonces, tuvimos la suerte de adoptar a Corfo y empezó a construir teorías sobre eso, y hoy día está bien difundida, así es que la verdad que muy contento por eso. Deberías sentirte orgulloso. Yo creo que simplificaste bastante el interiorizarse en un mundo que hoy día, como tú dices, está sobrecargado de información, muchas metodologías, muchas teorías. Entonces, esta como especie de roadmap que tú le entregas a los emprendedores, yo lo encuentro muy útil. Y se viene un tercer capítulo, Roberto, ¿no? Sin ánimo de hacer spoiler, me imagino que No, no te sé, estás yo creo que escribiendo, no. ¿no? ¿No? Francamente, yo creo que no, porque, mira, te cuento que escribir un libro es una tarea muy intensa, muy intensiva, se demora muchísimo tiempo, las correcciones son terribles. Entonces, yo cuando escribí el primero dije, jamás voy a escribir un segundo libro, y luego me topé Lección aprendida. sí, un poco impulsado por la gente de Corfo que me pidió que pusiéramos esto un poco más formal. Más estructurado. Claro, más estructurado, desarrollamos el segundo libro, pero yo creo que no va a ser así. Además que hoy día estoy muy enfocado en inteligencia artificial, un poco en lo que tiene que ver con mi carrera original de ingeniería. Estoy muy metido en la gestión de mis empresas y todas tienen que ver más bien con estrategia digital y ya no tanto con emprendimiento. Entonces estoy haciendo un poco un shift hacia allá, que es recuperar lo que yo realmente sabía hacer al principio, más que Es con lo emprendimiento. que partiste, de hecho. Exacto. En el fondo te metiste en el emprendimiento un poco con una sensación de deber de compartir con el resto tu experiencia, ¿no es cierto? Exacto. Oye, Justamente eso Roberto, fue como mi lado B, digamos, pero mi lado A es digital. todo el rato. Roberto, ¿por qué Chile, siendo hoy día, siendo después de todos estos años probablemente tanto más exitoso en la nube que en el mundo de los átomos? Y también por una cuestión de estrategia y de crecimiento, podrías
emigrar, ¿no es cierto?, a otros mercados, otros países, derechamente, tal vez Europa o Estados Unidos podrían ofrecer industrias más desarrolladas, un mayor potencial de encontrar clientes, ¿no es cierto? Pero decidiste quedarte acá, tu base de operaciones está en Santiago, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo opero desde acá. El grupo Digeo tiene su headquarter en Santiago, si bien opera en 14 países, pero en rigor el equipo humano que trabaja en Digeo está en Santiago, pudiendo estar en cualquier parte. También tenemos gente en cada uno de los países donde operamos, pero y los computadores hoy día que ya no son físicos, sino que vienen de la nube, también podríamos operarlos desde cualquier parte, pero nosotros hemos decidido esencialmente quedarnos acá por varias razones. A nivel personal, porque yo tengo raíces acá, o sea, mis hijos están acá todavía, porque empiezan a migrar todos buscando desarrollo profesional, ¿cierto? Pero están todavía estudiando acá, entonces mi familia está acá y eso simplemente no se encuentra en otra parte. Y yo soy muy de mi familia, así que no cambio eso, porque uno emprende y trabaja para vivir, y las líneas de vivir tienen que ver con tu arraigo familiar, tu arraigo personal, y eso no se va a transar por ir a buscar una cosa mayor, ¿cierto? A algunos se les borra un poquito esa línea divisoria, parece, o se les da vuelta un poco y terminan viviendo para trabajar, que no claro, no hay que equivocarse. Sí, si bien yo trabajo mucho, yo tengo claridad respecto a que uno tiene que vivir primero, y trabajar es un medio para esto de vivir. Ahora, por suerte, yo tengo la fortuna, digamos, de que trabajo en algo que me gusta, entonces empieza a mezclar la vida con el trabajo. Pero por otra parte, hay que entender que hoy día en realidad no importa dónde estés. O sea, se puede hacer empresas de verdad grandes, como lo que mencionaste tú, Betterfly o Corner Shop o Not Company, desde cualquier parte. Obviamente uno tiene que estar dispuesto a vincularse, a viajar, a relacionarse realmente con cualquier parte del mundo, y tiene que perseguirlo activamente, porque acá no se produce accidentalmente, pero una vez logrado eso, se puede desde cualquier parte, y Chile es un excelente país para vivir, y creo que es el momento de Chile hoy día en lo que respecta a emprendimiento, sobre todo tecnológico. Da la sensación de que hay una tierra fértil, un ecosistema más robusto, con mayor cantidad de nodos, más conectados entre sí, pero todavía saliendo de la adolescencia, da la sensación, ¿eh? Roberto, sí, voy a tirarte un par de preguntas así como súper prácticas, como para ir dejando algunas cosas extraíbles, ¿no es cierto?, de esta conversa, como consejo. Y la primera, espero que no sea demasiado ambiciosa, pero te quería preguntar si crees tú que existe una regla dorada para el desarrollo de negocios de base digital, negocios tecnológicos. Puede ser más de una. Definiendo una regla dorada como una cosa de la que deba preocuparse el emprendedor. Claro, así como aquí, bueno, todos estamos familiarizados con estos consejos que hoy día ya aparecen discos rayados, ¿no es cierto? Que hay que ponerle atención al equipo, que sea complementario, que ojalá sean 2 o 3 personas, que ojalá dentro del equipo haya una persona que conoce el mercado que se va a abordar o la industria que se quiere atender, ¿no es cierto? Equivócate pronto y barato, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo me gustaría como las que tú te diste cuenta, oye, esta cuestión es clave, y en todos tus emprendimientos le pones cuidado a esta cosa en particular, a esta componente o no sé. Sí, buen punto. Y yo lo dividiría en dos niveles. Uno que es bien operativo, táctico, si tú quieres, y que a nivel de países emergentes diría foco en la supervivencia, foco en el punto de equilibrio. Yo creo que esa es la regla de oro a nivel táctico, insisto. Uh-huh. ¿Y eso por qué te lo digo? Porque uno, claro, cuando mira la prensa y ve un Betterfly y ve a un Not Company y ve un Corner Shop y ve, bueno, todas las empresas estas que les va súper bien, se olvida de que la prensa se enfoca en aquellos que son éxitos y jamás van a sacar una noticia de aquello que fue un fracaso. Pero el 90% de los proyectos emprendedores sigue fracasando. ¿Y por qué fracasa? Fracasa porque no se preocupan del punto de equilibrio. Entonces, si hay que poner un foco, es en el punto de equilibrio a la brevedad. Pero un poquito más específico, Roberto, es que, porque todos estamos preocupados de nuestro punto de equilibrio, todos queremos pasarlo, todos estamos como dentro de lo posible midiendo, ¿no es cierto?, indicadores, teniendo conciencia de algunas métricas para poder, para que no se nos arranque demasiado, ¿no es cierto?, porque claro, uno predice, uno hace un flujo, pero en la práctica, ¿no es cierto?, la realidad siempre se dista un poco de la planificación. Entonces, específicamente te refieres a tenerlo presente, estar consciente de que es un hito importantísimo que hay que alcanzar y que ojalá dentro de lo posible, ¿no es cierto?, no se nos arranque demasiado, por ejemplo, o otra cosa.
No. Me refiero a todo lo que se requiere para alcanzar el punto de equilibrio en un plan estructurado. ¿Te fijas? ¿No? Porque tenerlo presente por sí mismo no basta. O sea, yo quiero alcanzar la felicidad, pero eso no basta para lograr la felicidad, ¿cierto? Yo enfoco el punto de equilibrio, diseño un plan para alcanzarlo. Ese plan está basado en unos supuestos, entonces sigo retrocediendo y voy a desarrollar las hipótesis antes de lanzarme a la piscina para comprobar esos supuestos que estoy haciendo, de modo a asegurar que voy a alcanzar el punto de equilibrio a la brevedad. Y luego adopto un modo de sobrevivir que corresponde a tener el sentido de urgencia para hacer la llamada hoy día y no mañana, porque no tengo tiempo, atreverme a hacer las cosas que nunca me atreví a hacer, ¿te fijas? Entonces, a eso me refiero, o sea, no es el concepto, es la actuación respecto del logro del punto de equilibrio, reducir los costos al mínimo. A un nivel táctico. Claro, o sea, y todas esas para nosotros son prácticas que uno debe ejecutar con alta prioridad para lograr ese objetivo del punto de equilibrio. Ahora, en el otro nivel, en el nivel estratégico, la regla dorada es precisamente eso, estrategia. ¿Y por qué? Porque yo encuentro que falta mucho en Latinoamérica. En Chile nos falta mucha estrategia. O sea, el logro del punto de equilibrio. ¿Por qué se requiere? Porque no tenemos financiamiento desde fondos de inversión a nivel masivo. Si hay algunos, que tengo amigos en la asociación de fondos de inversión, dicen, si hay financiamiento acá, faltan los proyectos. Sí, pero estamos hablando de financiamiento masivo, o sea, como hay en los países desarrollados. Acá no tenemos. Entonces, por eso necesitas tener un punto de equilibrio. La comprensión de ese sistema tiene carácter estratégico. La selección del juego a jugar, o sea, tú vas a hacer un proyecto emprendedor, ya, ¿pero en qué? Bueno, en la solución de este problema, pero vas a resolver el primer problema que se te cruzó, el que te gusta. ¿Cómo elegiste ese problema? Porque la elección del juego es de carácter estratégico. Entonces yo podría empezar a mencionarte una serie de elementos que son estratégicos y que determinan tu probabilidad de éxito. Por lo tanto, la mirada estratégica, la pregunta estratégica, el diseño estratégico, los efectos de red de las compañías digitales. ¿Sabemos realmente efecto de red? ¿Lo estamos enseñando en las universidades? ¿Cómo adoptar inteligencia artificial? ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿O no solo le vas a poner el label de inteligencia artificial en mi startup? ¿Dónde lo vas a usar? ¿Lo vas a usar en el lugar que corresponde? ¿O lo vas a usar simplemente porque hay que usarlo? Está de moda. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está la estrategia detrás? Entonces, yo diría en concreto, en lo operativo, enfocar el punto de equilibrio, en lo amplio, la estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? No, excelente. Tremenda recomendación, Roberto. Vámonos a otro plano. No voy a leer todos los puestos de director que tienes porque no nos da el tiempo. Vamos a dejar linkeado ahí tu perfil en LinkedIn para que lo puedan conocer nuestros auditores. Pero a tiro me surge la pregunta, ¿cómo te organizas, Roberto? O sea, cuéntanos de algunas, no sé, papitas o herramientas pueden ser derechamente que tú utilices para gestionar tu propio tiempo, tus reuniones, tu agenda, tus actividades, tu planificación, la estrategia de Roberto Musso para la administración de su tiempo. Mira, buena pregunta, y eso es un problema para mí, pero muy grave, porque además de dirigir Digeo, evidentemente ahí hay un equipo importante, está mi socio Rodolfo Sole Galvarro, que es el gerente general, entonces hace la operación diaria de la dirección de los equipos y a mí me toca hacer la parte estratégica y el relacionamiento con el exterior de Digeo. Pero eso ya es un trabajo de tiempo completo, ¿cierto? Además de hacer eso, en estos últimos años, por distintas razones, me he dedicado a ser profesor. Entonces, soy profesor de los MBA de varias universidades en dos materias. Uno es emprendimiento y el segundo, como te dije antes, es en estrategia digital. Por eso estoy volviendo a estrategia digital. Entonces, hoy día hago clases en varias universidades. Formalmente hago clases en la Universidad Católica, en el MBA. Hago clases también en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Santa María, en los tres MBA. Siempre en el nivel de posgrado, porque alguna vez hice en pregrado y lo hacía tan mal que decidí nunca más hacer clases en pregrado. Bueno, normalmente ya, tú te acusas a ti mismo, en el fondo te echas la culpa de tú de haber sido mal profe. Sí, porque digámoslo así, porque en realidad en pregrado el interés que tienen los alumnos no es tan alto en materias de estrategia o en materias de
de emprendimiento, entonces, digámoslo así. Pero yo decidí hacer clases solo en posgrado y por eso hago clases en esta universidad y colaboro con muchas otras. Colaboro con INACAP, colaboro con Duoc, colaboro con un montón de casas de estudio. Entonces, es como También mi acá segundo trabajo. con la Universidad de la Frontera varias veces te ha tocado venir, ¿no es cierto? Efectivamente, tenemos algunas colaboraciones que son más puntuales, pero sí, voy colaborando porque yo creo que el talento en Chile está en las universidades. Entonces, tiene algo de, claro, de ganas de colaboración, ganas de colaborar, pero también tiene algo de interés en hacerme parte de esas escuelas que generan talento, ¿te fijas? Para estar muy en la línea de lo que está pasando ahí. Y ese es mi segundo trabajo. Y mi tercer trabajo es en la dirección de GeoVentures, esta incubadora, donde tengo la ayuda de la Stephanie Sherman, a quien tú conoces, que es la gerente, pero en el fondo tengo mucho trabajo y no hay muchos secretos para eso. O sea, hay que trabajar mucho, manteniendo un equilibrio, porque le dedico harto tiempo a enseñarle matemáticas a mi hija y a mi hijo también, que son chiquititos y tengo que Sí, de hacerlo. hecho, de lo que más llama la atención en tu currículum es el punto Personal Advisor to all my kids. Me encantó. Pero es que es verdad, tengo que estar ahí encima de mis hijos, que son lo mejor que uno puede dejar en el mundo, ¿cierto? No, importante. Así es que no hay mucho secreto. Lo que sí he aprendido es a decir un poco que no, ¿te fijas? Y eso obligado porque no tengo opción, no tengo más espacio en la agenda. Y aprendí a decir que no porque tengo un compromiso conmigo mismo y con mis hijos. Entonces, y eso lo aprendí, es una buena papa. Creo que nosotros los chilenos no somos muy dados a decir que no y nos sobrecomprometemos. Es cierto. ¿Te fijas? Y yo prefiero decir que no a hacerlo mal. Y de hecho, yo agregaría que en muchos casos, en etapa startup, eso es fatal. O sea, en la etapa startup es donde más, en el fondo, selectivo, cuidadoso hay que hacer en a qué le pongo tiempo, ¿no es cierto? ¿A qué le dedico tiempo? Oye, y en términos de herramientas, sorry la pregunta geek, pero no sé, pues te gustan los Trello, los Monday, ponte tú, o qué sé yo, ahora que está de moda el ClickUp, por ejemplo, o alguna de estas herramientas de gestión, ¿te gustan esos sistemas o eres más un calendario y listo? No, la verdad es que nosotros ahí me voy haciendo parte de lo que toma Digeo para gestionar sus proyectos y ahí tomamos todo, o sea, hemos usado Asana, Trello, todas estas herramientas de comunicación, Slack, sí, pero finalmente van madurando y uno se va haciendo parte de las que persisten, por ejemplo, un HubSpot en la gestión de la parte comercial, CRM, o en la coordinación usamos mucho Zoom, yo creo que Zoom llegó para quedarse y ojo con el precio de la acción que va subiendo y subiendo y subiendo. No para. No para. Ahora, yo soy partidario de que el talento, en el caso de los equipos que trabajan con nosotros, nunca puede estar frenado por la infraestructura. Así es que en términos de capacidad computacional y de herramientas, nosotros tratamos de disponibilizar todo lo que podamos para que ese talento pueda desarrollarse y expresarse. ¿Te fijas? Entonces, esa decisión que hacemos respecto a nuestro equipo también me chorrea a mí de vuelta. Entonces, tenemos buena infraestructura. ¿Sí? Acá yo te estoy viendo en varias pantallas, entonces, eso tiene que ser porque tú tienes que poder trabajar con buena herramienta. Claro, o sea, necesita buena zapatilla el deportista. Es una herramienta tan básica, tan fundamental, tiene que cumplir. Sí, si no, o sea, pierdes tiempo, digamos. Y además hoy día son mucho más baratas que antes. Claro que sí. Mencionaste a las universidades, ¿no es cierto? Tienen un rol fundamental, lo han tenido en ecosistemas más desarrollados, lo están teniendo en ecosistemas de Latinoamérica. ¿Cuál es tu impresión ahí? ¿Tú crees que las universidades han tenido la capacidad de reaccionar a los vertiginosos cambios que se han dado, ¿no es cierto? Ni siquiera mencionando el COVID, incluso antes del COVID ya venía una vorágine, ¿no es cierto?, de revolución en donde los consumidores de conocimiento son más exigentes, buscan soluciones más ágiles, más accesibles, más modulares, ¿no es cierto? La carrera de 6 años parece hoy día un monstruo, ¿no es cierto? Para aquel que quiere, no sé, de repente en 6 meses generar un skill set suficiente como para partir con un prototipo. ¿Qué opináis de eso ahí? Mire, la verdad es que yo creo que las universidades hasta antes de COVID no habían reaccionado al cambio tecnológico que se estaba produciendo, que en el fondo impacta en todas las áreas y por lo tanto la universidad debía haber cambiado. Pero no habían reaccionado no por incapacidad de las universidades. De hecho, luego de COVID, donde se demuestra inmediatamente que son capaces de reaccionar y adoptar
la modalidad online, y empezar a capacitar a su gente y finalmente se transforma y son capaces, no, no lo habían hecho así antes simplemente porque faltaba la decisión. Pero yo veo el futuro con optimismo y creo que sí podría ser muy interesante lo que deberían hacer las universidades, que es hacerse cargo más de formación de empresas, por ejemplo, de colaborar más con el sector privado, porque se va a empezar a medir a las universidades por el número de empresas que forman, no tanto por cuántos certificados dan, ¿te fijas? Ni por cuántos papers escriben. Subieron un poquito la vara en ese ámbito y por un cambio de ley que hubo, si no me equivoco, el año pasado, en el ámbito de la vinculación de las universidades, ese tipo de indicadores son súper, súper clave. Y se ven que se han hecho cosas interesantes, ¿no es cierto? Programas que están abiertos a la comunidad, programas de innovación abierta, universidades trabajando y colaborando con empresas. Acá particularmente la Universidad de la Frontera va a desarrollar ahora pronto su segunda versión del diplomado en inteligencia artificial. Yo algo te compartí al respecto, no sé si lo pudiste mirar y sí, qué te parece. Lo vi. No, lo encuentro muy interesante. Mira, tomémoslo desde lo más profundo. O sea, si hay una oportunidad que nosotros vamos a tener en nuestro ciclo de vida, va a ser inteligencia artificial. Ya tuvimos internet, ¿cierto? Y tuvimos mobile, pero inteligencia artificial es mucho más importante que internet y que mobile, juntas, ¿te fijas? Entonces, si hay algo a lo que dedicarse hoy día es a la comprensión a nivel tecnológico, a nivel sistémico, dinámico, de inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar la estrategia de nuestras empresas? Entonces, el diplomado que se haga cargo de la parte técnica, porque también incorpora partes estratégicas, es muy central. O sea, yo creo que es un gran primer paso. Probablemente va a evolucionar, porque recién estamos descubriendo los modelos de negocio que se pueden montar sobre esta pieza de Lego que es inteligencia artificial. Bueno, y la misma tecnología también, de pronto, el campo tecnológico, para no decirle una tecnología, ¿no es cierto? Sabemos que es un clúster de tecnologías. También eso está mostrando como la punta del iceberg de la sensación, o sea, el potencial ahí con la masificación de las computadoras cuánticas, punto tú, yo siento que un poco es casi inimaginable, o tú ya lo tienes previsto ya. No, absolutamente. Yo creo que está, absolutamente no, quiero decir. O sea, yo creo que está todo por hacer. Estamos recién rascando la superficie de las posibilidades de la inteligencia artificial, sobre todo toda la investigación en aplicaciones de redes neuronales, las nuevas arquitecturas, la mezcla entre las nuevas arquitecturas de hardware con redes neuronales e incluso la computación cuántica, como tú dices, debería gatillar al final un tsunami de innovación en el que tenemos que poner atención. Te fijas, o sea, tú mencionaste los computadores cuánticos, nosotros estamos muy lejos, siendo yo ingeniero electrónico de ese desarrollo. Explícanos en palabras simples qué es todavía conceptual, porque claro, me declaro un ignorante. No es conceptual, ya existen los computadores cuánticos y tanto es así que los computadores cuánticos ya son superiores a los computadores tradicionales, al mayor computador tradicional. En capacidad de procesamiento, específicamente, ¿no es cierto? Mira, un computador cuántico es bien sencillo conceptualmente, pero es más complejo. Mira, cuando uno estudia electrónica te dicen, vamos a simplificar la información en dos unidades básicas, un 0 o un 1, por decirlo así. O sea, un bit puede tomar el valor de 0 o 1. Entonces, dos caras de una moneda. En rigor es una unidad básica que puede tomar dos valores, ¿cierto? 0 o 1. Las dos caras de la moneda, como dice, blanco, negro, el yin y yang, como tú quieras. Entonces, desarrolla la electrónica digital y luego la ciencia de la computación, todo lo que conocemos hoy día en computación a partir de eso. Junta 8 bits en un byte, luego desarrolla programas computacionales, luego todo lo que conocemos. Sin embargo, viene alguien y dice, ¿y por qué tiene que haber solo dos estados, 0 y 1, en un bit? Oh, buena pregunta. Podría haber más, ¿cierto? Claro, pero para soportar la miniaturización, por una parte, en el fondo lo que provee una condensación, una capacidad de condensar mucha información en poco volumen, necesitamos otro tipo de bits, y estos bits nuevos van a ser cuánticos. ¿Te fijas? Van a aprovechar física cuántica, que tiene unas propiedades que no tiene la electrónica tradicional, no tienen los electrones, como por ejemplo que no podemos determinar cuál es su estado específico. ¿Te acuerdas de Heisenberg? No el de la serie, sino que el físico decía, mira, tú no puedes determinar la posición y la velocidad de una partícula, como un fotón, inequívocamente por
tratarse de una superposición entre un estado de partícula y un estado de onda de ese elemento. En realidad eso se debe a la ley de la incertidumbre. Claro. También estas partículas, yo sé que me caía a cosas físicas, pero bueno, estas partículas es que están también directamente relacionadas, ¿no es cierto? Ahí es donde hay una gran diferencia. La base del computador, entre comillas, normal, es eléctrica. Acá estamos hablando de una base cuántica, básicamente, de estados, cuántica, claro, de estados posibles. Entonces, imagínate que no puedes saber el estado del spin de un electrón, ¿te fijas? Entonces, ¿qué haces? Tienes que asociar física cuántica. Y cuando tú empiezas a asociar física cuántica, te das cuenta que puedes tener múltiples estados de un qubit, que es un bit, pero cuántico, un qubit, así se llama. Entonces, en pocos qubits puedes manejar mucha más información que lo que podías hacer en un bit. Y además puedes... ¿Y hay compatibilidad? ¿Perdón? ¿Son compatibles? ¿Se espera que sean? Sí, yo creo que en lenguaje de alto nivel puede haber compatibilidad, pero lo que está todo debajo, o sea, la lógica que ya no tiene solo dos estados, no es compatible. No, pero sí existen otras posibilidades. Mira, y esto es interesante, porque los qubits, o al final las partículas que se gobiernan por física cuántica, tienen unas propiedades bien raras, bien locas, digámoslo así. Una de ellas es que no puedes saber la posición junto con la velocidad en el mismo instante, pero otra es que presentan entrelazamiento cuántico, que significa que dos partículas que son separadas están vinculadas entre sí. Entonces tú le haces cosquilla a una y la otra se ríe, ¿te fijas? Y fíjate en esto, no importa cuánto estén separados. O sea, si están separados por todo el universo, no importa. O sea, si tú le haces cosquilla a una, al otro lado del universo la otra se va a reír. Y tú me dices, no, pero eso no puede ser, porque la velocidad de la luz, bueno, se rompió esa ley. ¿Te fijas? Gracias al entrelazamiento cuántico. Ah, pero eso no me lo enseñaron en el colegio, ni en la universidad. Correcto, porque estamos hablando de otra física, no la newtoniana, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me puede servir eso? Para comunicaciones. O sea, yo puedo comunicar información de un punto a otro. La cantidad de datos que se van a poder transmitir en cosas de fracciones de segundo. Y la velocidad, claro, y el procesamiento. Entonces viene otra nueva... Súmale el machine learning, o sea, ahora el computador no solo se enseña, sino que se enseña cada vez más rápido, a una velocidad que ya... Y ahí viene esta pregunta clave que con esta partí la entrevista anterior, Roberto. ¿Qué tan catastrófico puede llegar a ser esto? Porque no es extraño que para la persona común, ¿no es cierto? Incluso uno, cuando hay algo que desconoce, el instinto es a temer un poco, ¿no es cierto? Y para qué vamos a decir cómo el cine ha ayudado a echar a volar la imaginación respecto a lo que pudiese llegar a pasar con la inteligencia artificial, para bien o para mal, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu posición al respecto ahí? Mira, la verdad es que es una muy buena pregunta y yo he notado que hay mucho rechazo por parte de mucha gente a la inteligencia artificial, pero la verdad es que la inteligencia artificial por sí misma es agnóstica. Al final es ciencia y tecnología, ¿cierto? O sea, ella está ahí, existe y no le importa la moral ni la ética por sí misma. Es el uso que le damos lo que puede provocar resultados distópicos o puede provocar resultados muy positivos. Igual que el fuego. O sea, cuando aquellos que no conocían el fuego vieron el fuego, primero que nada lo rechazaron, ¿cierto? Que era magia o lo que fuera. Y el fuego puede servir para cocinar o para hacer un incendio, ¿cierto? Esto es igual. Si nosotros entrenamos a las redes neuronales, que son el gran cambio, la inteligencia artificial ha existido hace tiempo y el área específica de redes neuronales es lo que realmente representa el cambio. Si nosotros entrenamos esas redes neuronales con data incorrecta, sesgada o maléficamente instalada, maliciosamente instalada, vamos a tener malos resultados. Entonces tenemos que tener preocupación por eso. Entonces, al final, yo soy optimista, yo creo que vamos a hacerlo bien, creo que hay que tener cuidado y si siempre damos el ejemplo de Skynet, la red de Terminator, ¿cierto? Bueno, el contraejemplo es C-3PO, el robotito de Star Wars. Entonces, yo creo que podemos lograrlo bastante bien, aun cuando esos son casi chistes, digamos, pero creo que podríamos hacerlo muy bien si nos preocupamos de eso. El riesgo está en la competencia entre los países y las empresas. Yo creo que lo que conocemos de inteligencia artificial es solo una fracción de lo que realmente está desarrollado y tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos respecto de que lo que se desarrolle sea en beneficio de toda la humanidad, individualmente, cada persona y en su conjunto. Mira, pero qué tremenda frase para ir ya cerrando esta interesantísima conversación, Roberto. Yo creo que da
como para varios capítulos más. Espero contar contigo en futuras ediciones. Y nada, bueno, comenzar ya a agradecerte por tu tiempo, siempre ahí comprometido con el ecosistema de innovación y tecnología acá en la Araucanía. Me gustaría ofrecerte un poco la palabra, Roberto, por si quisieras hacer alguna invitación, alguna recomendación. Te ofrezco el micrófono un poco, a ver. Muchas gracias y no corras riesgo, porque si me ofrece el micrófono capaz que me lo tome, pero no. Mira, tienes 30 segundos para tomarlo completo. Dale nomás. Me lo prestaste. Pero mira, yo creo que nosotros en Chile y en Latinoamérica, sobre todo en Chile, que tenemos algún grado de adelanto respecto a los otros países latinoamericanos, tenemos una obligación y es empezar a adoptar la tecnología, pero mucho más decididamente. Entonces yo creo que acá tenemos una deuda y tenemos que entender a nivel técnico, tomando finalmente los cursos que está entregando toda la universidad, entre ellas la UFRO, ¿no? Pero también a nivel estratégico la inteligencia artificial. Entonces nosotros en Digeo podemos ayudar, o sea, podemos ayudar en el diseño de estrategias de adopción de inteligencia artificial, dónde va a impactar, cómo se debe reestructurar la empresa para hacer mejor utilización de esta tecnología de propósito general. Podemos ayudar. Y también nosotros desarrollamos tecnología específica en el área de marketing digital, usando inteligencia artificial en la comunicación entre una empresa y sus usuarios. Entonces, tenemos muchas herramientas para ayudar. Nosotros ya operamos en 14 países con las empresas mayores de esos países y nos llama la atención. Multisectorial, ¿no es cierto? Tienes clientes, tienes clientes de la banca, tienes clientes me imagino, en el sector salud, no sé. Tenemos muchos clientes en banca, en retail, en telecomunicaciones, sobre todo, que son los que han estado más cerca de la digitalización, si ellos adoptan la digitalización. Y hoy día estamos empezando a recibir mucha demanda en los sectores más duros, industriales, es decir, agricultura, minería. Manufactura. Claro, entonces creo que, bueno, un poco la oferta es a los que estén interesados en esto, pero en adoptarla seriamente, porque es la oportunidad de nuestras vidas. Nosotros encantados de ayudar desde Digeo. Digeo.com, entonces, para revisar ahí la cuantiosa, ¿no es cierto?, y larga trayectoria de este grupo de empresas y de este tremendo emprendedor chileno comprometido con el desarrollo del ecosistema. Roberto, una vez más te quiero agradecer a nombre de don Carlos Isaacs, director del Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera y de todo el equipo de IDEA UFRO, por supuesto, y a nombre de nuestros auditores, por supuesto, agradecerte tu participación en nuestro segundo capítulo del podcast de IDEA UFRO. Muchas gracias, Roberto. Un gusto, gracias a ti, al revés, gracias a ti, fue un real gusto. Como siempre, entonces, felices de contar con tremendos invitados. Quisiera dejarlos invitados a revisar nuestro primer episodio y suscribirse a través de Spotify a nuestro podcast sobre innovación, tecnología, donde tendremos tremendos invitados periódicamente. Un abrazo fuerte a todos y hasta la próxima.